un día especial. Nosotros celebramos el Día del Señor, ¿verdad? Y es muy especial. Quiero invitarle que abra su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 9 al 18. Yo voy a usar la Nueva Versión Internacional y usted puede seguir la lectura. Así que nos alegra. La verdad es que debemos abrir nuestra vida, nuestro corazón, y que el Señor hable a nosotros en esta mañana. Voy a leer en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante. Dice así, hermanos: una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le cortará el cabello. Como Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Él pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Dejemos allí. La enseñanza que quiero compartir con usted son algunas lecciones que podemos aprender en la vida acerca de Ana. Lecciones de Ana. Yo creo que hay mujeres en la Biblia que se destacaron y nos dan una gran enseñanza a cada uno de nosotros. Y realmente el propósito esta mañana, hermano, es que usted pueda acudir con honestidad y confianza ante el Señor en los tiempos de aflicción o de adversidad. No sé cuántos de ustedes hemos estado pasando por momentos de adversidad, de lucha, de dificultades, de aflicciones, de angustias, tal vez por diferentes motivos, pero el propósito esta mañana es que podamos confiar en un Dios que es todopoderoso. Él es el Señor. Hoy nos acercamos a una historia que, aunque escrita hace siglos, sigue hablando con fuerza a nuestro corazón. Es la historia de Ana. No es un relato distante ni un recuerdo arqueológico. Es una ventana hacia la experiencia humana que nos muestra la fragilidad, el dolor, pero también la fe y la esperanza. Le pregunto, ¿usted se ha sentido alguna vez cargado? ¿Que tienes una carga tan pesada
que no ve la salida. Ese sentimiento nos recuerda la fragilidad que Jesús mismo, siendo Dios hecho carne, no ocultó sus emociones. Por ejemplo, ante la tumba de Lázaro, la Biblia dice que Jesús lloró porque él era su amigo. Y no solo Lázaro, sus hermanas también. Le digo que Betania era como el hospedaje de Jesús en la casa de Lázaro. Pero también Jesús mostró indignación en el templo cuando encontró que la casa del Señor la habían convertido en cueva de ladrones. Él se indignó. Ahora, si el Hijo de Dios expresó su dolor, creo que nosotros también podemos reconocer el nuestro y llevarlo delante de nuestro Padre Celestial. Tal vez a nosotros se nos enseñó, no llores. Tal vez a nosotros se nos enseñó que si nosotros éramos frágiles o decíamos nuestra fragilidad humana, entonces era porque estábamos en pecado. Jesús se sintió solo en algún momento de su vida. En la cruz, Él dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero en Getsemaní tenía su equipo de oración. Y Jesús regresa a ellos y les dice: mira, estoy triste. Estoy muy triste hasta la muerte. Ahora imagínense a un pastor, a un hermano, a un líder de la iglesia diciéndole a la iglesia: estoy triste, hermano. ¿Qué pudiera pensar la gente? Pero Jesús nos enseñó que debemos ser frágiles, que usted es un ser humano, que llora, que siente hambre, que tiene angustia, que pasa por dificultades. El salmista lo entendió bien. En el Salmo 56, versículo 8, dice: toma en cuenta mis lamentos, registra mi llanto en tu libro. ¿Acaso no los tienes anotado? Quiero decirle, para sorpresa suya y mía, al leer este texto, me llenó de mucho ánimo y esperanza, porque Dios tiene anotado todo tu sufrimiento, tu dolor, tu aflicción. Él se hace presente, no solo como un espectador, sino como un padre que abraza nuestro sufrimiento. Ahora, en los tiempos de los jueces, hay un hombre que se llama Elcana. Tiene dos mujeres. Me acordé de la canción que canta Alfredo Gutiérrez. Dos mujeres se llama. Y dice que por andar buscando una, se le aparecieron dos. Penina tenía hijos, pero Ana era estéril. En aquella cultura la esterilidad era considerada una vergüenza, una deshonra social, una señal de tristeza personal, una herida. Porque tener hijos en Israel era una bendición. Esta no tenía. Y ustedes encuentran algunos hombres en la Biblia que tuvieron dos mujeres y aún más. Ahora, ¿ese era el propósito de Dios? No. Ese no era el ideal de Dios. Ahora, yo esta mañana no voy a hablar sobre el tema de la poligamia, pero quiero decirle que ese era un asunto cultural, mas no el ideal que Dios estableció en Génesis capítulo 2, versículo 24. Creo que nosotros no debemos dejarnos arrastrar de la cultura. Pero realmente los hombres en la antigüedad que eran ricos, adinerados, tenían un harén de mujeres. Ahora, eso no da pie ni está abriendo un espacio para que usted piense lo mismo. Debemos hacer lo que Dios dice en su palabra para nosotros. Ahora, Penina se burlaba de Ana, la provocaba continuamente. Mientras otros celebraban, ella luchaba en silencio, hasta que un día decidió no callar más. Se levantó, entró en el templo, lloró, susurró
audiblemente ante el Señor. No tenía palabras elocuentes, solo un corazón quebrantado. Hermano, recuerde esto: Dios responde al corazón sincero que clama con fe en medio del dolor. Dile eso al que está a tu lado. Dios responde al corazón sincero que clama con fe en medio del dolor. Y en primer lugar, aquí en este capítulo 1, vaya a su Biblia en el versículo 9. Todos los años esta familia iba a presentar sus votos y sacrificios delante del Señor en sí. Iban como toda una familia. Y después de comer allí, dice que Ana se levantó. Dice el versículo 9. Una vez estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, se levantó. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿A qué se levantó? Se levantó a orar. Y en primer lugar quiero decirle que hay que acercarse a Dios en medio de la angustia, en medio de la aflicción. No hay otra salida. En primer lugar, una de las lecciones que aprendemos es que en medio de las adversidades debemos acercarnos al Señor. Y Pablo nos enseña también que las adversidades que él vivió, Dios las permitió para que dejara de confiar en sí mismo y aprendiera a confiar en el Señor. Vale la pena confiar en el Señor. Ana no huyó de su dolor, ni lo disfrazó, lo llevó directamente a Dios. Su angustia. Hermano, no podemos llevar la procesión por dentro. Hay gente que lleva la procesión y el sufrimiento por dentro. Pero quiero decirle que hay un Dios que dice: clama a mí y yo te responderé. Su angustia no la alejó del Señor, sino que la impulsó a buscar con mayor intensidad al Dios Todopoderoso. El Salmo 34, versículo 17 dice: claman los justos, y Jehová, ¿qué hace Jehová? Oye. ¿Y qué más hace el Señor? Y los libra de todas sus angustias. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos amamos al Señor y adoramos al Señor? ¿Qué lección podemos aprender? La angustia, la aflicción, no debe alejarnos de Dios, sino acercarnos más a Él. Hay gente que está viviendo esos momentos de adversidad y le echan toda la culpa al Señor. El dolor puede ser una puerta hacia una relación más profunda con Dios si decidimos buscarlo en medio de la aflicción. Levántese. Cuando esté angustiado, vaya a la presencia del Señor. Traiga ante el Señor toda su carga, toda su aflicción. El Señor nos consuela en medio del dolor. El Señor conoce y pesa nuestro corazón. Y algo más: Él nunca le ha dejado ni le ha desamparado. Él siempre ha estado con usted. En segundo lugar, mire el versículo 10 y 11. ¿Qué aprendemos de esta mujer? Hay que orar con sinceridad, con toda sinceridad. Yo recuerdo que cuando conocí al Señor tuve un altercado en la iglesia con un joven que iba a esa iglesia. Y cuando él entraba por aquí, yo vivía de una apariencia religiosa.
cerraba un ojo y con el otro lo miraba. Y levantaba mi mano como para que él supiera que yo estaba adorando al Señor. Hasta que un día el líder de jóvenes, yo no sé cómo supo, pero llegamos una tarde a la reunión de jóvenes y el líder de jóvenes dijo: hoy vamos a orar en pareja. Y fue uniendo al uno con el otro allí para orar. Y díganme con quién me tocó. Con aquel joven que yo estaba enojado con él. Y antes de orar tuve que pedirle perdón al Señor y a él. Y terminamos siendo los mejores amigos. No supe después de él porque yo salí de la ciudad. Pero versículo 10 y 11, hermana. Mire por un momento su Biblia. En el versículo 10 y 11 dice: con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso. En otras traducciones no dice así, sino que dice Jehová de los ejércitos. Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Esta oración me hace acordar una que yo hice en medio de la angustia. Era el año 1984, cuando estaba terminé mi bachillerato, pero había que prestar el servicio militar. Yo no quería prestar ningún servicio militar. Le dije: Señor, hice un juramento. Señor, si tú no permites que yo preste el servicio militar, ahora eso es un deber, no estoy diciendo que no lo haga, pero yo no quería. Si tú no permites que yo no pague el servicio militar, Señor, te voy a servir toda mi vida. Tal vez en el momento no sabía la dimensión que tenía ese compromiso con el Señor. Y fui al examen desde las 8 de la mañana. Mi papá me había dado un documento porque yo era único hijo varón, que hizo un abogado, y a mí eran tantos los nervios que se me olvidó presentar ese documento. Y el médico dijo, bueno, examinó a todos y también me examinó a mí. Y me dijo, usted está bien, no hay ningún problema. Y los amigos me decían pastor a 17 años. Y entonces me decían pastor ellos, y me dicen, allá no vas a tener Biblia, allá vas a tener un fusil. Y más me daba miedo y más intensamente oraba. Oh Dios, escucha mi oración. Y el médico, no sé, me dijo, tú saliste bien. Y los que salían buenos los echaba a un lado y los malos a otro lado. Y no sé qué le pasó, se le cruzaron los cables al médico y me dijo, tú vas para allá. Me sacó de los buenos y me tiró para los malos. Ahora yo sí sabía qué estaba pasando y mis amigos me preguntaban, y entonces, ¿qué te pasó? Si tú saliste bien, ¿por qué vas para de los malos? Yo me quedé callado y dije, ya me mandaron. Ahora eso, yo creo que sí hay que prestar el servicio militar a los que le toca ahora. Hermano, muchos piensan que deben estar bien antes de acercarse al Señor. Pero en este texto nos dice que Ana nos enseña lo contrario. Miren lo que dice el texto, versículo 10. Con gran angustia comenzó a orar. ¿Cómo se sentía emocionalmente? Cargada. Venimos ante el Señor tal como estamos. No debemos aparentar religiosidad. Ella se acercó angustiada, con lágrimas, tal vez con dudas y cargas.
Creo que Jesús mismo nos invita y dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados o agobiados, que yo les haré descansar. Hermano, el Señor conoce su corazón. El Señor conoce su vida. No podemos vivir de apariencia religiosa cuando tenemos dolor. Digámosle al Señor con espontaneidad: Señor, ¿cómo me siento? La oración de Ana fue genuina, sin apariencias ni discurso religioso. Fue un gran clamor del alma, un grito del alma. Tanto que Elí malinterpretó, pensando que ella era ebria, borracha. Pero ella no se detuvo. Ella siguió en su comunión con Dios. Además, Ana hizo un compromiso. Si Dios le concedía un hijo, ¿qué iba a hacer ella? Lo iba a consagrar, a dedicar al Señor por toda su vida. Imagínense, él sin nacer, pero ya ella estaba haciendo digamos así, un pacto con Dios. Aquí vemos un principio poderoso. La oración sincera no busca solo recibir, sino también entregar. Hebreos 4:15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Dios te conoce a ti y a mí, tal como somos. Pues confiadamente debemos acercarnos ante el trono del Señor. Jesús nos enseñó algo similar en Getsemaní: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. La verdad que eso no es fácil, pero es mejor el anhelo, el deseo de Dios para ti que lo que yo esté pensando usted. La oración sincera no busca impresionar, sino entregar el corazón. Dios no necesita que usted se acerque a Él con elocuencia. ¿Sabe qué es lo que necesita el Señor? Un corazón rendido ante su presencia, que pueda reconocer que cada día necesitamos más y más del Señor. Pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu, dice la Biblia. Dios no busca palabras perfectas, sino corazones rendidos y sinceros delante de su presencia. Y en tercer lugar, lo que el sacerdote no veía, pero Dios sí. ¿Y qué era? Vaya al versículo 12. Cómo Ana estuvo orando largo rato ante el Señor. Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Elí pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, Señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia. Elí pensó que Ana estaba ¿qué? Borracha, ebria. Él solo vio los labios que se movían, pero Dios ve el corazón, tu vida, tu ser. Y Dios ve un corazón quebrantado y lleno de fe.
Hermano, los hombres juzgamos por lo que vemos, pero Dios mira lo invisible. Elí, siendo sacerdote, no entendió la profundidad del clamor de Ana. Y eso nos recuerda que incluso los líderes espirituales pueden equivocarse en juzgar, pero Dios nunca se equivoca. Dios conoce tu corazón. En el primer libro de Samuel, en el capítulo 16, versículo 7 dice: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué lección aprende uno? La incomprensión humana no limita la intervención divina. Ana no se detuvo por el juicio de Elí. Ella siguió orando ante el Señor. Tal vez alguien le puede desmotivar a usted. ¿Para qué ora? ¿Para qué clamas? No hay esperanza, eres una mujer estéril. Pero cuando la ciencia médica ha dicho es imposible, para Dios nada es imposible. Todo es posible para Dios. Nosotros hemos visto hermanas que no podían tener hijos y el Señor les ha dado, las ha bendecido. Así que Dios hace como Él quiere, hermanos. Por último, versículo 17 y versículo 18. Aquí hay algo que me llamó la atención. Versículo 17. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto Ana se despidió y se fue a comer. Desde el momento su semblante cambió. Elí le aseguró que Dios escucharía su oración. Ana no tenía evidencia visible, porque es que por la fe llamamos las cosas que no se ven como si se vieran. La fe es la convicción, la certeza, la seguridad de que lo que clamamos al Señor, Él escucha y va a responder. Nada es imposible para Dios. Ana no tenía evidencia visible, pero su semblante cambió. Se levantó, comió y dejó de estar triste, porque Dios le había escuchado. Ahora, hermano, la paz, a mí, ¿sabe qué me llamó la atención? Que la paz en el corazón de Ana llega antes de. Y la paz no es ausencia de conflicto. La paz es esa seguridad que hay en nuestra vida, en nuestro corazón, que Dios está obrando a pesar de la adversidad, a pesar de la aflicción. La paz es esa confianza plena en el Señor, que a pesar de, Dios está obrando. Dígale eso al que tiene a su lado: Dios está obrando. Créelo, Dios está obrando. A veces es difícil creer que Dios está obrando. Hay cosas que no entendemos, pero Dios está obrando. ¿Se acuerdan de aquellos 3 jóvenes hebreos que fueron lanzados al horno de fuego? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Dios impidió que fueran lanzados? No lo impidió. Pero ¿cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría su vida? Estarían afligidos, estarían cargados. Pero si Dios no los libraba, Dios sabría qué hacer. Así que ellos fueron echados al horno de fuego. Pero ¿sabe? Ni una hebra de sus cabellos se quemó. Pero no solo eso, allí también estaba la presencia del Dios Todopoderoso, porque Él pasa con nosotros las adversidades de la vida. Él nunca le ha dejado, nunca le ha desamparado, siempre ha estado con usted. Amén. Pablo lo expresa así: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento
cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Qué lección aprendemos? La fe transforma primero nuestro interior, antes de cambiar las circunstancias. Cuando confiamos verdaderamente en Dios, Él cambia nuestro corazón, antes de cambiar nuestra situación. La historia de Ana nos enseña varias lecciones. Ana no se rindió ante la adversidad, sino que persistió en oración, expresando su dolor y anhelo a Dios. La paciencia auténtica no significa resignarse, sino acudir ante el Señor. La historia de Ana nos anima a confiar en Dios en medio de nuestras dificultades y perseverar en oración. Hermano, la situación de Ana aún no había cambiado, pero su corazón sí. Creo que esa transformación es el resultado de la paciencia. Cuando aprendemos a esperar en el Señor, vale la pena esperar en el Señor. Si hay algo que le esté angustiando hoy en su vida, ¿sabe lo que necesitamos hacer? Postrarnos delante del Señor, venir ante Él con todas nuestras cargas y preocupaciones, porque Dios sí oye. Y si usted sigue leyendo este capítulo, usted va a encontrar que Dios bendijo a Ana siendo estéril. Dios cambió esa adversidad, esa dificultad, y le bendijo con un hijo, con Samuel. ¿Sabe qué significa Samuel? Pedido a Dios. Por eso nosotros también colocamos a Samuel. Samuel, después de llevarse tantos años con Isaac, más de 10 años, nosotros queríamos también que Dios nos diera un hijo, y también nos dio a Samuel. Creo que no solamente Dios da hijos, Dios da lo que usted y yo necesitamos. Esta mañana incline su rostro. Y tal vez si hay algo, hermano, que esté perturbando su mente, preocupándole, puede ser una situación familiar, puede ser una enfermedad, puede ser un diagnóstico no aceptable, puede ser alguna situación con sus hijos, con su esposo, con su esposa. No sé cuál sea la adversidad, la angustia, la aflicción con la que vino esta mañana, pero levántese delante del Señor, venga a su presencia y dígale conmigo: Señor, aquí estoy esta mañana. Traigo todas mis cargas, mis preocupaciones delante de ti, Señor. Señor, gracias porque nunca me has dejado ni me has desamparado. Todas mis preocupaciones, mi dolor, lo expongo delante de ti. Renueva mi vida, Señor. Ahora quiero, Señor, que tú sigas fortaleciéndome para confiar plenamente en tu misericordia. Hermano, colóquese en pie y ore por el que está a su lado esta mañana. Tal vez el Señor no le puso a esa persona ahí por ponérsela. La ha traído para que oremos los unos por los otros. Yo sé que hay hermanos de la iglesia con adversidades, con padecimientos, enfermedades, afligidos. Pero esta mañana el Señor está consolando su vida, su corazón. Y dígale al Señor que renueve la vida del hermano o de la hermana. Dígale al Señor que aún en medio de la enfermedad, Él obre en la vida de esta persona conforme a sus planes y sus propósitos. Señor, gracias. Esta mañana toda cadena de enfermedad se va de nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Señor, gracias, porque nada es imposible para ti. Y ahora obra poderosamente en la vida de mi hermano y de mi hermana. Señor, abrázale con tu misericordia, con tu gracia. Fortalécele si está angustiado, si vive en algún momento de dificultad, sea lo que esté produciendo la adversidad.
Quiero darte gracias, Señor, porque tú eres mi amparo y mi fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Gracias, Señor, por amarnos con amor eterno. Bendice a esta iglesia, bendice a nuestra familia, los que están enlutados, los que están en las cárceles, Señor, los que están angustiados con enfermedades, con problemas familiares, los traemos delante de ti. Y esta mañana, en el nombre de Jesús, se rompe toda cadena del enemigo. Oh Dios, declaramos tu victoria sobre nuestra vida, porque contigo somos más que vencedores, Dios del cielo. En el nombre de Jesús, esta mañana sigue obrando en nuestra vida, en los que no han venido a la iglesia, en los que están desalentados en sus casas, en las parejas que están a punto de divorciarse. Sigue obrando en ellos, Señor. Tal vez la enfermedad que impide muchas cosas, ahora en el nombre de Jesús, esa enfermedad claudica en tu presencia, Señor.